Hola chicos, bueno, ahorita estamos empezando este primer programa que lo hemos titulado Los Curuchupas. Bueno, vamos a hablar de todo un poco, de política, de cine, de terror. Entonces, estamos con Santiago y con Mónica Villegas, que están aquí. Saluden, preséntese. Saludos chicos, Anto, Moni, qué gusto verlos. Hola Anto, espero que todos estén bien. Bueno, iniciando este programa de podcast, que como buenos millennials, como buenos jóvenes, vamos a informar y vamos a tratar de ser un grupo más o menos para todo el público, para que podamos entender esos temas de coyuntura que todos debemos saber, y pues de vez en cuando vamos a estar también con un poco de terror, vamos a filosofar como el Santi, entonces ahí vamos a darle duro, ¿no? ¿Cuál es el tema de hoy? Aquí vamos a hablar de todo. Cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy, Santi? Bueno, para el tema de hoy y aprovechando, ¿no?, el encierro en el que estamos nuevamente, para quien sea que nos escuche y en el momento que nos escuche, pues es el año 2021, exactamente el mes de abril, y aquí han empezado unas nuevas medidas de restricciones y que estamos encerrados en la casa por un buen tiempo. Y bueno, para el tema... Y para el tema de este primer capítulo, pues vamos a tratar de la Alianza del Pacífico, que es un tema que se ha venido tratando en las redes, en los medios, y que es pues de interés general para todos los ecuatorianos, ya que ya se eligió pues nuevo presidente. La mayoría de más del 50, ¿cuánto fue, Moni? ¿El 52%? Eligió al presidente de derecha después de 14 años de izquierda conservadora, como dice el Santi, del expresidente Mashi, Rafael Correa, más conocido como el Loco del Ático. Entonces, después de eso, hemos logrado un presidente de derecha con el 52% de votación, con poca gobernabilidad, con poca credibilidad. Y bueno, entonces estamos la mayoría de gente que hacemos política y que nos interesamos, y la gente también que va a escuchar este podcast, estamos, pero hilo fino a lo que diga el actual presi, pues íbamos el banquerazo y dándole sus toletazos de vez en cuando se equivoca. Así es. Listo, entonces, bueno, para el 24 de mayo, entonces, Santi, tenemos ya presidente nuevo. Ya por ahí al Santi le sonó la novia. ¡Oh, no! Es el Davicho, que también nos va a acompañar en este primer capítulo. Veamos si es que se conecta, si es que se puede conectar. Sí, porque como estamos en confinamiento no podemos estar juntitos y revueltos, pero ya, pues ahí le hacemos. Bueno, hasta que se conecte el Santi, vamos a conversar. El 24 de mayo ya tenemos presidente, se va a posesionar el señor Guillermo Lasso, porque bueno, no es señor, no es que no es señor, no es ni doctor, no es ni licenciado, pero es el señor Guillermo Lasso. El señor con título, le dice. El señor doctor, lo que sea, pero bueno, es el señor Guillermo Lasso, se va a posesionar el 24 de mayo. Y va a tomar las riendas de Carondelet y las riendas de este país. Y una de las tendencias en Twitter, porque yo sí soy tuitera por excelencia, ha sido el tratado o entrar a formar parte del bloque de las alianzas del Pacífico. Me parece que Davicho estaba encargado de los antecedentes de esta alianza del Pacífico, que prácticamente es un bloque internacional donde está Chile, México, Perú y... ya no me acuerdo cuál más de Santi. Y Colombia. Chile, México, Perú y Colombia. Actualmente el presidente Iván Duque es el presidente de este bloque internacional que pretende pues el intercambio internacional y relaciones comerciales, sociales, educativas, etcétera, etcétera, en estos países, ¿no? Existen muchos países observadores, tenemos países como Japón, Estados Unidos, Paraguay, Salvador, solo están como viendo de lejitos. Y bueno, ya el presidente Guillermo Lasso ha dicho que pronto ya nos metamos aquí, pues. Sí, y bueno, igual topando un poco de la historia de esta vaina de la Alianza del Pacífico, porque
siendo sinceros, yo estaba perdido antes de que suene. No tenía ni idea, a pesar de que ya tiene un buen tiempo, está vigente, se suscribió. Claro. El ANTO es el apolítico, pero es político, entonces no sé cómo decir eso. Es el que se interesa por política, pero después se abomba, como decimos los cuencanos. Después me aburro. Claro, eso en filosofía también nos dicen, ¿no?, que todos somos animales políticos a la final. Ya toparemos esos temas más adelante. Entonces, volviendo al tema, ¿no?, de esta vaina de la Alianza del Pacífico, qué mismo es, de qué se trata, cuál es la historia, cómo se formó y todo eso, les voy a conversar un poco. Bueno, esta vaina de la Alianza del Pacífico en sí surge, la idea surge en el 2010. Ya, esto surge con algo que se conoce como el Foro del Arco del Pacífico, que es, bueno, una reunión, ¿no?, en la que están pues los países de Latinoamérica. Ahí surge hay un primer acercamiento a esta idea de la Alianza del Pacífico, pero ya para el 2011 ya es como que ya se concreta un poco más entre los 4 países plenos, que son Chile, México, Colombia y Perú, ¿ya? Pero ya para... Perdón que te interrumpa, verás, si no estoy mal, el que llama a esta reunión de la Alianza del Pacífico, como a esta integración de este bloque, parece que es el difunto ya muerto. El difunto ya fallecido. El difunto ya fallecido expresidente, que ya no es presidente. No vivo. Alan García, no vivo. El no vivo Alan García. Él fue el que tuvo la idea y pues de integrar este bloque, y recordemos que Alan García pues se suicidó poniéndose una pistola en la boca pues ya le iban a coger los polis peruanos por implicaciones de Odebrecht. Entonces es importante mencionar esa parte, ¿no? Chuta, sí, pues esa parte de la historia del Perú también. Entonces, volviendo, ¿no?, a las fechas históricas claves pues de esta Alianza del Pacífico, ya para junio del 2012 ya es cuando ya se suscribe el acta, ¿no?, con todos los acuerdos y todo lo que se va a llevar a cabo en esta Alianza del Pacífico. Y ahora, ¿quién estaba pues en ese tiempo? ¿Cuáles eran los mandatarios encargados de suscribir estos tratados de la Alianza del Pacífico? Bueno, por Colombia estaba en ese tiempo Juan Manuel Santos, estaba Michelle Bachelet en Chile, Ollanta Humala en Perú y Felipe Calderón en México. Entonces, bueno, por noción general, ¿no?, la Alianza del Pacífico deciden ponerle este nombre por la ubicación estratégica, ¿no? Son países que tienen como límites el Océano Pacífico. Entonces, bueno, no solo son países de América, sino países del Asia, ¿no?, como Japón, Corea, y bueno, y también un potencial socio podría ser Australia, pero no, ellos están como observadores, y eso es importante, que solo hay 4 países americanos plenos, que son americanos, porque somos americanos, no americanos gringos, sino americanos. Ya se quiere blanquear la mona. No me quiero blanquear, somos americanos. Aquí está, o sea, sí, de ley, todo lo que es América son los americanos, prácticamente. Bueno. Entonces sí, y de hecho, verás, aquí dentro de esta vaina de la Alianza del Pacífico hay algo interesante, que te dicen, ¿no?, que son 4 los países plenos, como ya los mencionamos, y son 32 los países observadores. Pero dentro de los objetivos y lo que plantea la Alianza del Pacífico es que están con miras a pegar en esto de lo que sería el enfoque Asia-Pacífico. Uh-huh. Porque recuerda que igual en Asia, o sea, están ahí los gigantes asiáticos, los dragones asiáticos, si no estoy mal, que les llaman. Son países, o sea, bien parados, ¿no?, económicamente, tecnológicamente. Son expertos, o sea, los chinos y los japoneses son expertos en negociaciones internacionales, en materia política internacional, en materia de comercio internacional. Podría decirse que ellos son los capos de la política internacional, y yo creo que es por eso que los chinos ahora nos tienen fregados, porque obviamente ellos van a hacer tratados que más les beneficien a ellos y que menos nos beneficien a nosotros, y que nosotros perdamos más y ellos pierdan menos. Es más, este tipo de cosas nunca pierde. Obvio, somos un país de tercer mundo, pero sin embargo las políticas internacionales y los tratados internacionales, las relaciones internacionales o comerciales son muy importantes, sobre todo para un país súper pequeño,
y en vías de desarrollo y emergencia sanitaria que se encuentra el Ecuador. Uh-huh. Entonces sí, pues, a ver, chuta, me olvidé en qué me había quedado. En los países, claro, en los... Ha venido bien estudiado el Santi. Estudiado. Claro, toca venir repasadita la lección. Ya hizo el deber, porque ese es el primer deber que tiene en su vida, porque los otros nunca hacía, yo no sé cómo se tituló. No, pero ahí donde nos escuchan, somos titulados ahí, aunque no parezca. Alma mater, la central. La Universidad del Pueblo. Y bueno, y volviendo a esta cosa de la Alianza del Pacífico, como mencionábamos, pues bueno, es un mecanismo de integración regional, ¿no? Lo que se pretende y lo que busca esta Alianza del Pacífico es ir estableciendo relaciones comerciales y también parársele duro a los otros acuerdos que existen, por ejemplo, los acuerdos que hay en la Unión Europea o los acuerdos que existen entre Estados Unidos, Canadá y México. Y bueno, ya vamos a ir analizando y topando los pros, los contras, a veces hasta las contradicciones que hay y ver si es que puede o no el Ecuador entrar en esto. Que cómo le va a tocar también a Lazo plantearse frente a la Constitución y todo eso. Ya, pues sí, bueno, también hay que dar un contexto que vivimos 14 años de política correísta. Como dice el Santi, estoy de acuerdo con él que fue una izquierda, pero más una izquierda conservadora, que bueno, trató de agrupar este grupo de izquierdas en su momento, ¿no? Con la famosa UNASUR. Que fue más que nada una agrupación ideológica, desde mi perspectiva una agrupación más vanidosa de las izquierdas progresistas, que eran Lula, que era kirchnerismo, que era el chavismo, el correísmo. Entonces ahora yo pienso también que es como todos los políticos, ¿no? Lazo ahora lo que quiere hacer es entrando a las alianzas del Pacífico o al ProSur, que ya vamos a hablar del ProSur, es estas reuniones de gobiernos de derecha. Entonces, es decir, tú tuviste la de la izquierda, ahora yo también me voy a hacer mi grupis de la derecha. Claro, y eso es típico, ¿no? Es como que ya vamos viendo una región algunos años, ¿no? O sea, pasa esto acá en Ecuador, se replica en Brasil, etcétera, etcétera. Ahora, de hecho, las elecciones de Perú también, ¿no? Sí, las elecciones. Que ya se acercan la segunda vuelta, pues, y también está disputado ahí. Sí, yo creo que va a ganar ahí la derecha, pero bueno, ahí le vemos. Keiko Fujimori. Sí, la Keiko. Yo también creo que sí. Sí gana. A veces sí tiene una manera bastante extraña de votar. Entonces, bueno, yo les cuento que hice un hilo de Twitter que hasta el Anto leyó, porque el Anto no le gusta mucho leer, él siempre me dice, cuéntame, porque no me gusta leer, ¿sí o no, Antito? Sí, yo soy pésimo para eso, me gusta escuchar nomás, pero ahí vamos. Por eso él fue el más interesado en que hagamos este podcast. Entonces, bueno, que la Moni es la más, ¿cómo se diría? La que más mueve las redes sociales ahí, la más influencer Yo soy la influencer, yo soy influencer de moda, no, mentira. Verás, a ver, entonces vamos a ir viendo este hilo de Twitter y vamos a ir analizando. Entonces, por ejemplo, hablando de la Alianza del Pacífico, me pregunto, ¿hasta qué punto la industria nacional puede competir en el mercado internacional? Se ve muy lindo y todo, pero de todos los 4 países miembros seríamos el primero que ingresa con una economía dolarizada. A ver, Santi, Colombia tiene el peso colombiano, México tiene el peso mexicano, Perú tiene los soles, y Chile tiene... ¿Qué tiene el Chile? Peso chileno también, ¿no? Peso chileno. Yo te googleé como San Google. Ya sabes que para todos San Google. ¿Peso huevo? Las empanadas. Entonces, a ver... Es el peso chileno. Sí, señor. Peso chileno. Fijo. Peso chileno. Entonces, estamos llenos de pesos. O sea, nosotros seríamos Sucre. Y nosotros... Bueno, antes éramos del Sucre, para los extraterrestres que nos van a ver luego que desaparezcamos. Los marcianos. Para los reptilianos, dice. Los reptilianos. Para los reptilianos éramos del Sucre. Entonces, bueno, ahora tenemos una economía dolarizada desde el año 2000 con Yamil Mawad. Y pues
economía dolarizada permitió pues que no caigamos en lo que cayó Venezuela, ¿no? En una economía que prácticamente el sucre llegó a valer nada y el dólar nos comía. Pero bueno, entonces, por ejemplo, yo estaba investigando mucho, Santi, y no existen como que análisis profundos, y eso que lié mucho por ahí, de cuáles serían las ventajas y desventajas de entrar como el primer país dolarizado dentro de este bloque, porque son 4 países y nosotros seríamos como el 5.º país, porque Guillermo Lasso está como que ya entra, o sea, él ya quiere estar adentro, él ya está bien apurado. Entonces yo creo que entramos en cuanto sea la fuerza, aún así digamos lo que digamos todo el mundo, yo creo que entramos al bloque de la Alianza del Pacífico, pero me queda la duda ¿qué es esto de que seamos el primer país dolarizado? Porque a ver, tenemos en los americanos, somos El Salvador, Panamá, Estados Unidos y Ecuador, somos los únicos 4 países dolarizados de todo el continente americano. Ninguno de estos 3 países, tanto como El Salvador, Panamá y Estados Unidos, ha entrado. Entraríamos a hacer ¿qué? Chuta, y eso ahí como que me da un poquito de mello. ¿Qué dices tú, Santi? Chuta, a ver, con respecto a lo de la dolarización. Bueno, o sea, sí, ¿no? La dolarización, esta vaina del dólar, o sea, sí es como que un refuerzo para la economía no internacional, porque en cierto modo no corremos pues ese riesgo de que se llegue a inflar la moneda, como ha pasado en otros lugares, ¿ya? Y bueno, también hay que recordar que el dólar pues no depende en sí tanto de las políticas nacionales, sino ya vienen dictadas de afuera. Y precisamente lo que mencionaban igual en lo que iba leyendo, dice que el dólar también es como que un antecedente para que el Fondo Monetario y el Banco Mundial pues nos permitan más créditos, o sea, más deuda en pocas, porque es deuda. Dice morochamente, si se caen los gringos, también los indios. Puta, sí, pues prácticamente también pagamos y vamos llevando nosotros ahí, pues. Claro, ellos son los que sostienen la... Entonces... por eso por una parte, ¿no? Pero también te das cuenta en las declaraciones que ha habido, en las entrevistas que ha habido de esta semana respecto de este tema. O sea, ahí sí nos dicen, ¿no? Chuta, bueno, no va a pasar lo mismo que en Argentina con Macri y demás, ¿no? Ahí sí el dólar es como que nos salva. Pero chuta, si ganaba el otro candidato, ahí sí, chuta, nos vamos a volver Venezuela. Claro, no, pero entonces también es como que una doble moral ahí. La gente sí, por eso sí le pusimos bien a los curuchupas, porque si hay una curuchupería ahí. O sea, gana ahí sí todo lo bueno. Pero si hubiera ganado el otro, ahí sí cae la pala. Y chuchi, no somos correístas también, por si acaso. Por si acaso, no, lo que pasa, bueno, yo sí soy una mujer que cree en esa izquierda chévere, ¿no? Pero también trato de ver las cosas buenas de la derecha. Yo creo que también tratamos de ser imparciales. Entonces, yo creo que ya hacía falta un cambio también, ¿no? Pues de 14 años de... El Anto votó por Lasso. Él ya, sí para que no digan que somos correctos. Se puso el lacito como la Pebbles. Lazo chévere. Con los zapatos rojos a deber ir. Ay, qué loco, ¿Y viste cómo andaban vendiendo los zapatos rojos por todos lados? ¿Ves? Lazo da trabajo. Zapato verde me puse. Pero ya vamos a ver los trabajos de aquí a 4 años, ¿verdad? Lo que le espera a la gente. Yo sí digo, chuta, es una trama. Ahorita la gente, por un lado, está así como que emocionada, pero ya te vas dando cuenta, ¿no? También que, por ejemplo, esta vaina de la Alianza del Pacífico, como decías, como conversábamos temprano, o sea, hay personas que también les afecta, por ejemplo, los pequeños y los medianos comerciantes. Entonces, bien felizotes votaron, ¿no? por Lasso en las elecciones, pero ahora ya es como que están planteándose nuevamente, chuta, ¿qué hice? ¿Qué pasó aquí? Por ejemplo, un ejemplo básico, básico, ya. Hagamos un ejemplo básico. Aquí, chuta, ¿qué será? Como unas 30 papitas. Creo que cuesta $3 una fundita de 30 papitas. $3.50, depende de la papita. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si viene la papa peruana? ¿No es cierto? Verán que los peruanos tienen como 120 especies de papa. O sea, es una locura. Ellos son productores paperos increíble. Y tomemos en cuenta que ellos venden en soles, su moneda es del sol.
y obviamente el producto es más barato. Entonces, obviamente aquí veamos un beneficio, entre comillas, la capacidad de compra va a ser más. Entonces, si nos vamos al mercado y vemos papa peruana y vemos papa ecuatoriana, y la papa peruana, una bolsa gigante, nos dan a $1, y la misma bolsa nos dan a 3.50 los ecuatorianos, obviamente, ¿no? Hay una capacidad de compra, nuestro bolsillo puede verse aliviado, pero ¿qué es lo que pasa con los pequeños productores? O sea, ¿qué es lo que pasa con la gente que produce la papa aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel internacional, nosotros somos uno de los países, a nivel latinoamericano, somos uno de los países más caros de Latinoamérica, súper caros. O sea, imagínate lo que es para un colombiano, que gana en peso colombiano, venir a gastarse $, acá. O sea, es una locura. Es una locura. Por eso es que no tenemos mucho turista chileno. Yo nunca he visto mucho un turista peruano por ahí en la Plaza Foch. Muy raro. O sea, es muy raro eso, ¿no? Por lo general tenemos los gringos, los europeos, que obviamente tienen esa capacidad de compra. Entonces, como por ahí vamos. Estaba viendo un dato, verás, en la revista Ecos dice que para parar una olla, o sea, para tener como que un mercado decente de legumbres, se necesita $31.34. Y tendríamos que competir con Colombia, que prácticamente Colombia es uno de los países más baratos en canasta básica. Entonces... Sí, no, porque de hecho, o sea, la gente igual que está cerca de la frontera, o los que no, también pues se pegan un viaje a Ipiales, y ahí estamos viendo, ¿no?, cómo entra todo el producto de allá. Y ahora sí hay esto de la Alianza del Pacífico, yo creo que va a entrar mucho más producto. Y la gente obviamente por costo va a preferir lo que venga de afuera. Ese es uno, podría decirse entre comillas, de los beneficios de los tratados de libre comercio, o el abrir fronteras, ¿no? No solo el abrir fronteras comerciales, sino también el libre tráfico de personas. Es otra de las cosas de las declaraciones. Claro, es que lo que dice, verás, dentro de los objetivos de esta Alianza del Pacífico es la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, el libre tránsito de personas. Pero el libre tránsito de personas también ya va ahí con el Pacto Andino. Ya se estableció con el Pacto Andino, porque de hecho, o sea, tú vas con tu cédula, te vas a Colombia, te vas a Perú, a Chile creo que tienes que pedir un permiso, no estoy seguro, pero solo vas con la cédula y ya está, ni siquiera el pasaporte. Entonces, yo en lo personal no le veo muy... O sea, como que te dicen, vas a poder andar por todo el Pacto Andino. Claro. Como que, ¿cuál es la nueva cosa? O sea, se sabe que tenemos que andar por todo el Pacto. Sí, ya puedes, claro, ya está establecido. Lo pone como si fuera la panacea, ¿me entiendes? O sea, lo pone como si fuera... el remedio. Escalón para que te den la visa Schengen, ¿me entiendes? O sea, para que no haya visa para ir a Europa. Entonces, claro, si Lazo hace eso de ley... No, pues, o sea, los europeos no es que nos van a dar entrada libre si nosotros no damos nada a cambio. ¿Qué va? Entonces, exacto, o sea, la gente también tiene que comprender que los tratados son eso, son tratados. Yo te doy, tú me das. O sea, no es que los europeos nos van a dar libre paso porque somos bellos. No, nada que ver. No sé qué hay por detrás. Yo creo que también en los tratados internacionales y en los convenios debe haber más transparencia. Por ejemplo, de esto de la Alianza del Pacífico debe haber muchísima transparencia, muchísimos informes, muchísima información, tanto periodístico como a nivel del nuevo gobierno, para saber cómo se están tratando las cuestiones de internacionales, ¿no? Los tratados internacionales. Entonces ahí vamos, pues. Tuvimos 14 años de correísmo. Bueno, yo pienso, no me tirarán piedras los trolls, pero yo pienso que una de las cosas buenas que hizo el correísmo denunciada. Fortalecer la industria nacional. Fue robar. No. Fue fortalecer la industria nacional. El primero, a mí una de las cosas que me pareció súper chévere fue el primero lo nuestro. Eso sí, exacto. Y claro, y de hecho también te acuerdas cuando conversábamos temprano que ¿por qué gana pues el Arauz con votos en la costa? Porque gran parte pues de estos productos, de esta producción, o sea, nacional, se lleva a cabo en la costa. Correcto. Entonces la gente es como que, bueno, te van a decir, chuta, sí es que el terremoto de Manabí y todas estas vainas, pero sí fue como que la gente de la costa sí se vio beneficiada. Es que muchos en sí no conocen, ¿no?, cuál fue la realidad antes de los 14 años de que llegue el partido del Correa, pues, ¿no? Entonces sí era bastante dura la realidad del Ecuador, o sea, no había, pero es nada, había una inversión escasa en estos pueblos, en estos sectores,
en estas ciudades, y después, o sea, llega y es como que empiezan a hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que cada mandatario llega en un momento a tratar de remediar las cosas, y creo que las personas, o sea, ven las obras, las acciones que hace, y en base a eso pues van a ir votando o no por uno o por otro. Correcto. Sí, o sea, depende. Por ejemplo, como decía yo hace poco, Guillermo Lasso ganó con un voto joven, un voto de 16, 17, 18, 19, 20 años, que son gente que no ha vivido los 14 años de derecha que fue la derecha, o sea, la verdadera derecha, y no ha vivido todas las cuestiones de la política neoliberal, la persecución, la violación a los derechos humanos. Entonces, en el caso mío yo sí la viví, entonces sí soy un poquito como... Antigua. Testataria, ¿no? Antigua. Dinosauria. Dinosauria. Sí soy contestataria a la derecha. Pero bueno, ya, entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa entonces con esta industria nacional que se fortaleció, que tú dices primero lo nuestro, que se fortaleció, que fue una de las cosas buenas que hizo el Correa? Entonces, ¿qué pasa con esta industria nacional al entrar nosotros a la Alianza del Pacífico? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Porque una cosa es que el Guillermo Lasso diga, vamos a entrar a la Alianza del Pacífico, pero puede que el man sea pilas y diga, sí, vamos a tratar con pinzas, vamos a hacer las cosas bien, vamos a tratar de no afectar al Producto Nacional. Entonces, ahorita vamos a hilar un chance fin y vamos a ver todos los espacios y los contextos que nos podría afectar. Entonces, por ejemplo, en el Ecuador, por ejemplo, tenemos cientos de emprendimientos comestibles, textiles, cueros, que pienso yo que no pueden ser competitivos, por ejemplo, en otros países, Santi. O sea, pienso... Artesanías, claro. Exacto. ¿Por qué? Porque somos costosos por el dólar. De por sí somos costosos. Entonces, por ejemplo, si abren los mercados, yo ponía en el Twitter un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo base es la industria textil para mí. Los colombianos en moda y textilería creo que están adelantados 100 años a nosotros. O sea, ellos nos dan paliza en textilería. Y aquí en el Ecuador, la industria de la moda sí se ha desarrollado. Hay full microemprendimientos de diseñadores de modas que se dedican a diseñar y a construir su propia moda. Y, por ejemplo, justo yo le decía a Lanto, a mí me gusta una diseñadora de moda cuencana que yo le pregunté alguna vez un abrigo y me dijo $150. Chuta, yo creo que ese abrigo lo puedo conseguir en Colombia o cuando se abran las fronteras en unos $70. Y mucho mejor diseño, tal vez mucho mejor acabado, porque las máquinas textileras colombianas son extraordinarias, o sea, 10 veces mejor. Entonces, claro, es que la ropa, o sea, ya es más barata, pues. Competir, que tenemos que ser competitivos, que tenemos que mejorar. Sí, pero ¿cómo compites contra eso? O sea, no puedes competir. O sea, es imposible. Claro, sí, como mencionas, pues, o sea, es difícil, es casi que imposible, o sea, ponerte tú que tienes un emprendimiento pequeño o mediano, ponerte a competir con las grandes empresas. O sea, correcto. Es sumamente duro. Y de hecho, o sea, aquí sí les dejo una inquietud. O sea, ¿cuál es el apuro del man también con acceder a un tratado con Colombia? O sea, las elecciones. ¿Por qué? ¿Qué pasó en medio de la pandemia en el 2020? Oye, el gobierno de Lenin... Me dio una duda, ¿qué llevan elecciones en Colombia? Eso ya me estoy desayunando. No, las elecciones que hubo aquí en Ecuador recientemente. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia en el gobierno de Lenin Moreno? El man a quien contrató para todo esto de lencería médica, las mascarillas, las batas, todo eso. O sea, contrata empresas de Colombia. Y de hecho, inclusive en una entrevista ahí en Teleamazonas que le hacen a, creo que es el representante de la empresa textil aquí en el Ecuador, dice y reclama, ¿no?, que Lenin Moreno pues prefirió a la empresa colombiana antes que la nacional. Y raro, ¿no?, que este man de Lasso pues ahorita ya esté apurado por generar esos acuerdos. Yo sí creo, o sea, que todo esto a la final es un tome y dame, ¿no? O sea, yo llego... Son deudas políticas que se deben. Llego acá, pero a ver, tienes que devolverme el favor. Y ahí está. Y Colombia también en parte, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues no, en esto de las elecciones vino la fiscal con pruebas a decir, ¿no?, que este man de Larauz pues era financiado por el ELN.
La verdad no sé, pero eso sí estuvo bien raro porque fue una semana antes de las votaciones que le sacan todo esto y aparte le saca un periódico, una revista de derecha. Ahora, por ejemplo, para que no nos digan que somos correístas, porque seguro nos salen todos ahí diciéndonos, una de las, por ejemplo, de los sectores que puede estarse beneficiando de este tratado de la Alianza del Pacífico es uno de los sectores, por ejemplo, que manejas tú y el Anto, que es la música. Yo creo, por ejemplo, pucha, ahí de ley se van a beneficiar, por ejemplo, músicos ecuatorianos que puedan, no solo es un intercambio comercial, sino también es un intercambio de conocimientos y es un intercambio cultural, donde ustedes se puedan trasladar y hacer ciertos convenios o puedan ver ciertas otras productoras, podría ser mucho más fácil el intercambio. Entonces, ahí el intercambio cultural yo creo que sería uno de los más beneficiados de la industria de la música. Pero es que, claro, hay que ver también si es que va invertido o no ahí. O sea, no vives de la música. O sea, muy raro. ¿Quién vive de la música? Chuta, nadie. Creo que a la pobre Pamela Cortés igual le toca a medio hacer de vez en cuando una obra de teatro para poderse sostener. Te va a tocar como nos escuche. Va a tocar como Panfer, hacerle a la política. Hacerle a la política de vez en cuando. Claro, entonces, pero y esa es otra, ¿no? Hay que ver también si es que este gobierno, Chuta de Lazo, pues va a invertir en cultura, en educación. Y en educación ya anunció que quiere eliminar la CENESID, después se retractó, dijo que no va a eliminar la CENESID, solo va a eliminar el examen de ingreso. Así mismo es, porque esa es promesa de campaña, vamos a eliminar la CENESID. Ya cuando gana dije, no era así, solo lo dije para ganar. 1 millón de empleos. Típico de vos. Ya, una de las cosas importantes que yo puse en mi hilo es que hay que dar un baño de pureza a la información económica y política del país. Yo, por ejemplo, hace un rato estaba viendo, que te pasé el link, Santi, el programa de Ver a su manera, de Carlos Vera. O sea, era como que ya chévere y estuvieron varias personas supuestamente expertas en relaciones internacionales que todo le ven bonito, ¿me entiendes? O sea, la Alianza del Pacífico es la panacea. Y como los medios tradicionales, eso sí es verdad, los medios tradicionales se derechizaron totalmente, no hicieron un periodismo pluralista, porque ya objetivo ya quedó en el pasado. Entonces ahorita, por ejemplo, lo que vi es como que todos se limitaban a decir que sí, que el Ecuador es el que menos tratados internacionales tiene y debería tener más. Y eso sí es totalmente cierto, deberíamos tener más tratados internacionales. Pero como te digo, o sea, deben haber negociadores, especialistas internacionales, no podemos poner a cualquier wherever ahí que piense que las cosas son chéveres. Entonces hay que dar un baño de pureza. Entonces en la Alianza del Pacífico definitivamente van a desaparecer las empresas o microempresas menos eficientes. Y ahí estaba viendo yo en el Google. Los microempresarios. Ahí están los microempresarios. Adaptarse a los tratados que promueva la Alianza del Pacífico. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las empresas menos eficientes? Por ejemplo, las empresas menos eficientes son las que no puedan producir un producto con menos recursos o más barato, ¿sí? O sea, mientras tú produces un recurso, mientras más barato lo produzcas, es más competitivo en el mercado, es más eficiente, entre comillas, y es por eso que en este tipo de tratados lo más importante es el capital. Y ahí yo sí discrepo un poco. Y ahí vamos a ver, pues, o sea, si verdaderamente sube a $500, pues, el sueldo. Y ahí vamos. Porque, o sea, si quieres producir más, te toca contratar más personal o mecanizar más, pues, la empresa. Exacto. Entonces, ahí hay una contradicción también. Entonces, por ejemplo, como te decía, o sea, las empresas van a ser las menos eficientes, son las que no tienen capacidad de cumplir una tarea de manera óptima, es decir, utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Y si nos referimos a los recursos humanos dentro de esa empresa, podemos afirmar que si una empresa debe recortar personal, ¿por quién va a comenzar? Por prescindir de aquellos empleados que ya son ineficientes, que ya no les sirven. Y ahí ya empieza la gente, por ejemplo, los discapacitados, entrarían la tercera edad, mayores, la tercera edad, la gente que no tiene tal vez los suficientes estudios para operar, no sé, maquinaria o para hacer diferentes actividades que prefiere la empresa. Entonces ahí yo sí discrepo un poco porque esto ya es un capitalismo puro. Entonces, neoliberalismo.
se considera empresas, y ahí, por ejemplo, otra de las cosas es que van a desaparecer las empresas que no estén alineadas con los startups, con las plataformas digitales, y aquí en el Ecuador creo que hay muchas empresas todavía que todavía no están en línea. O sea, todavía no pueden adaptarse a la pandemia. Imagínate, exacto, estamos en una pandemia y todavía hay empresas que todavía no tienen Instagram, no tienen Facebook y no tienen ni idea de cómo funciona el e-commerce. Y ahorita si es que no estás en redes, pues no estás en nada. Exacto. O sea, es bueno por una parte, yo sí creo que es bueno por una parte. La Alianza del Pacífico va a obligar a ciertas empresas a ser eficientes, entre comillas, pero más creativos. Exacto, ¿sí? Más creativos, a innovar, tal vez a contratar personal joven, innovador. Pero ¿qué implica eso? ¿Y qué pasa con las empresas que no se van a poder adaptar? ¿Qué pasa con esto de por ejemplo, de estas industrias que no pueden sostener esa economía o esos tratados que no pueden apegarse? O sea, van a desaparecer y ¿qué va a venir? La gran empresa a acaparar. Claro. El mercado. Y en pocas, o sea, pierden, ¿no? Pues el emprendimiento, creería yo. Claro, pierden el emprendimiento y a la final les va a tocar, o sea, emplearse en estas empresas que van a venir y quizás van a ganar mucho menos de lo que podrían haber ganado con su emprendimiento, con sus propias empresas. Y ahí, por ejemplo, por ejemplo, te conviertes en eres jefe, una máquina, te amortizan, te usan lo que sirves y cuando ya no les sirves te desechan porque te conviertes en una empresa ineficiente. Entonces, por ejemplo, aquí yo creo que sí, en este caso, si es que Guillermo Lasso hace esta cuestión así como muy certera, yo creo que él va a tener mucha resistencia porque en los 14 años de correísmo sí se ganó muchísimos derechos laborales y yo creo que la gente no está dispuesta a arriesgar sus derechos laborales. Entonces yo creo que ahí sí va a tener el man full resistencia porque los derechos laborales ya están consagrados y quitarlos yo creo que es una mal maniobra política en sí. Por ejemplo, de hecho, claro, tiene algunas cosas, ¿no? Que quiere cambiar, que está ahí a la espera de poderlas modificar cuando ya entre en yo creo que las vamos explicando de a poco, tal vez con alguna. Yo creo que a veces también hay como despistes, ¿no? Por ejemplo, mientras pasaba esto de la Alianza del Pacífico y el Lasso ganaba, subieron los combustibles, subieron los pasajes y nadie se dio cuenta, ¿me entiendes? Es como que por ahí hay efectos despistes y en Twitter era tendencia primera dama y en todos los medios salía la María de Lourdes Lasso por todos lados mientras subían el combustible. Dios. Esta semana igual recordemos que se aprobó la llamada, entre comillas, ley de defensa de la dolarización. Ay, no, ese es otro Justo cae el estado de excepción y se aprueba la ley de la defensa de la dolarización. Que nos salga a exigir y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si viste vos, Santi, de estos manes de los artesanos tunguragüenses, los de los cueros, los de lo que se pincha. El gremio de artesanos tunguragüenses salieron a protestar con esto de la Alianza del Pacífico, porque decía que ellos se verán afectados tenazmente si es que entra obviamente la industria textilera colombiana, la zapatera estadounidense, que es una locura la capacidad de producción que tiene Estados Unidos en zapatos. Entonces ellos dijeron que no, y claro, y por ahí salieron ya los trolls correístas a decirles que sí, que chévere, y mostraron ¿cómo se llama? La votación que tuvo Guillermo Lasso en Tungurahua, que fue del 75%, ¿me entiendes? Entonces, ahí vemos que tenemos un país también poco informado, un país poco ciudadano. O sea, eso no quiere decir que tenían que votar por Arauz, ojo, no. Pero yo creo que antes de votar uno tiene que estar súper bien informado, porque después, ¿qué es lo que pasa? Que después nos desayunamos todas las políticas que empieza a decir el Guillermo Lasso cuando él dijo claramente el pacto de la Alianza del Pacífico. Él lo dijo en toda su campaña. Es que claro, yo creo que estas medidas sí se veían venir, ¿no? Se veían venir, pero aquí también hubo y hay una polarización, ¿no?, de la población, o sea, tremenda. Igual, o sea, creo que el país, o sea, de tener varias ideologías, varias tendencias, pues, o sea, prácticamente se dividió entre eres correísta o eres anticorreísta. Y correcto, polarizaron al país en esas dos corrientes, en esas dos maneras de ver las cosas. Sí, y eso va a ser también difícil de cambiar en estos 4 años. Yo creo que las políticas también no van a ayudar mucho. Habrá que ver de aquí a un año cómo se siguen planteando las políticas de este nuevo gobierno
para ver si esta polarización puede cesar o aumenta. No, y yo lo que creo también es, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Yo no estoy diciendo que no se debe entrar a la Alianza del Pacífico, eso que quede claro. Yo creo que sí, el Ecuador necesita tratados internacionales porque es un país pequeño que necesita abrirse al mundo. Yo creo que desde el Santi, que es historiador también desde tiempos inmemoriales, hable que y abrir las fronteras es lo mejor que uno puede hacer, intercambiar, el intercambio cultural, el intercambio de productos, el intercambio de cosas. Pero verás, Moni, aquí sí me surge una duda y sí me surge una pregunta. O sea, ¿qué tan bien planteados pues están los países de la Alianza del Pacífico para poderse enfrentar al comercio que genera Estados Unidos o el comercio que genera la Unión Europea? ¿Crees que verdaderamente esta Alianza del Pacífico, estos países de aquí de Latinoamérica, van a poder competir con esos mercados o simplemente van a quedar relegados? Verás, lo que yo sé, lo último que escuché es que Colombia es un país súper pro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ellos son gringos, o sea, yo pienso que ese es el estado número 53 de los Estados Unidos. Ellos son re gringos, son agringadísimos. Mismo le anexan. Y eso no quiere decir que esté mal, porque los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y eso hay que decirlo totalmente abiertamente. Pero lo malo de las alianzas del Pacífico, la Alianza del Pacífico que yo estuve investigando, en internet hay poco o nada de información de estudios de cómo les ha ido a estos países dentro de la Alianza del Pacífico. Entonces yo, por ejemplo, como dices tú, hay 30 y pico de países que están observando, pero yo no entiendo lo que están observando. Entonces yo no sé qué es lo que va a pasar porque hay poco o nada de información. Bueno, yo tengo una información que saqué por ahí, que tanto que he investigado, saqué, por ejemplo, esta negociación ya viene preocupando a los pequeños productores desde hace mucho. Esta noticia es del 6 de enero del 2020, porque ya se venía el tratado con la Alianza del Pacífico. Entonces, por ejemplo, hay una cosa aquí. El país norteamericano, Estados Unidos, tiene una capacidad de producción mucho más alta que la ecuatoriana en áreas como ensamblaje de vehículos. Imagínate lo que es competir en ensamblaje de vehículos. Contra los mexicanos. Y vestimenta. La Cámara Nacional del Calzado, CALTU, que es la Cámara Nacional del Calzado ecuatoriana, detalla que la producción de zapatos ecuatorianos al año es de 29 millones de pares en promedio, mientras que en México se producen 245 millones de pares de zapatos. Entonces estamos hablando de que en México es un país totalmente industrializados, son los vecinos de los gringos, prácticamente le hacen copy-paste a los gringos. Es que claro, gran parte igual de las maquilas de las marcas conocidas están o en Perú o en México. Por ejemplo, los jeans, los Levi's tienen una maquila en México. Armani y todas estas vainas también tienen una maquila en el Perú. Y obviamente la ropa es barata, pues. Y la gente, y eso también, aquí va a caber mucho lo de la preferencia del consumidor, ¿no? Si va a preferir consumir algo de aquí, hecho aquí por productores ecuatorianos, o comprarse algo de marca que viene de afuera. Y obviamente, pues la gente, gran parte de la gente va a preferir eso. Claro, la gente va a ver por su bolsillo y ahorita, por ejemplo, Guillermo Lasso, yo pienso que esa es una estrategia que él está haciendo muy política, porque lo que está haciendo es abrir los mercados para que digan que con Guillermo Lasso me puedo comprar un iPhone en $500 y no en $1,000. ¿Me entiendes? O sea, es una política súper populista, súper de bajo mundo, como si es que no tuviéramos celulares más baratos para adquirir. Con Guillermo Lasso, recordando que y esas cosas, ¿me entiendes? Claro, y verás, man, igual recordando que el populismo, o sea, no solo se da en la izquierda, también se da en la derecha. Correcto. Y eso la gente también tiene que estar muy pilas en estos 4 años. Ya, por ejemplo, mira, verás lo que te digo, lo que dice Guillermo Pavón, presidente de Fedimetal. Lilia Villavicencio, presidenta del Calzado, señala que el sector calzado propuso que los zapatos mexicanos ingresen al país con desgravación de aranceles progresiva a lo largo de 10 y 15 años. O sea, yo no sé si es que esta propuesta de ella es factible, porque yo no sé si es que la Alianza del Pacífico acepte que los zapatos mexicanos ingresen al país con el desgravamen progresivo de 10 a 15 años, o sea, no sé. Y ella lo que dice es, solo los productos especializados que no se producen en Ecuador deberían entrar directamente sin arancel, y eso es totalmente cierto. Entonces, por ejemplo, productos especializados que nosotros no podemos producir, que nosotros no podemos hacer, como por ejemplo los celulares.
me parece súper bien que hagan el desgravamen de celular, está bien, ¿sí? No sé qué otro producto será que nosotros no producimos, por ejemplo. Por lo general el campo tecnológico es muy escaso en el Ecuador. Exacto. No hay esa producción masiva. El desgravamen sí, pero permitir que entren zapatos mexicanos en esta pandemia es prácticamente traer empresas mexicanas, es lo que matar decía la industria local. Inversión extranjera. Yo sé perfectamente que la inversión extranjera, pero venir a traer inversión extranjera para prácticamente convertirles a los microempresarios en empleados de estas grandes fábricas. Y no se trata de eso, se trata de generar competitividad, más bien que las grandes fábricas y los microempresarios puedan competir con ellos, pero para eso necesitamos maquinaria. Yo creo que también una de las cuestiones importantes del gobierno de Guillermo Lasso es la maquinaria y la tecnologización, sobre todo para los productos del campo, para los productos como los cueros, para los productos como la industria textil, que tengamos una buena tecnología para nosotros poder producir a grandes cantidades y ahí sí competir. ¿Cómo vas a competir con máquinas de coser? O sea, no puedes, ¿me entiendes? Uno cose con lo antiguito nomás ahí. Exacto. Por ejemplo, hay muchos diseñadores de modas que usan la maquinita de coser. Y eso es lo que la gente no comprende. Imagínate lo que una persona puede producir, cuántas prendas. Es que imagínate importar una de esas. O sea que aquí prácticamente podríamos decir que empleo sí va a haber. Pero ya vamos viendo qué calidad de empleo explotación sí va a dar. Y va a haber mucho ese gran dicho que dicen los Lasso Boys, que yo sí estoy muy en desacuerdo con Lasso Boys y Lasso Girls, que dicen: chuta, te están pagando $150, agradece que tienes empleo. No, con Correa no hubiera nada, o con los otros no hubiera nada, ¿me entiendes? Esa es la típica de que agradece, te están explotando, pero agradece que tienes para comer. Que te están explotando. Exacto, entonces... Los ricos más ricos. Exacto, los ricos más ricos y los pobres se mantienen donde siempre han estado, o desaparece la clase media, ¿no? Que eso también es otra de los miedos que yo tengo, que desaparezca la clase media, ¿no? Bueno, ya vamos a llegar, creo, a la 1 hora de ya mismo este llegamos tema. Al final. Hagamos las conclusiones. Vamos sacando conclusiones de esto de la Alianza del Pacífico. A ver, ya tiene sus pros, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Creo que, como dices, pues realizar tratados, realizar acuerdos internacionales es bueno para el país. Pero a la vez también hay sectores que se ven perjudicados. Hay sectores que sí se van a ver afectados y que posiblemente, pues como veníamos mencionando, no van a ser jefes, sino van a terminar siendo empleados de alguna de estas empresas que terminen llegando al país. Total. Ahora, ¿qué más podemos sacar de conclusiones, Moni? No sé qué puedas sacar tú. ¿Cuál es tu conclusión, morochamente? Morochamente, que hay que ser más creativos. Yo creo que la innovación sí es importante. Sí. Nosotros, los jóvenes, sí hemos sido súper innovadores, súper... O sea, tenemos la tecnología, ¿no? Las redes. Podemos ser bastante creativos. Las plataformas digitales para poder competir. Y bueno, una de las cosas importantes es que, como te digo, mi conclusión es que no estoy en contra de que entremos a la Alianza del Pacífico, pero yo creo que no hay apuro. Yo no sé por qué Guillermo Lasso tiene apuro. O sea, es un tema que debe debatirse, es un tema que se debe tratar con pinzas y deben haber negociaciones internacionales con personas especializadas, porque no podemos mandar a cualquier negociador internacional a la Cancillería a decir lo que políticamente le convenga al gobierno de turno. Entonces, esa es una. La otra, el impacto del libre comercio de la alianza habrá que verla en su conjunto desde la economía. O sea, yo creo que el impacto positivo que puede tener la Alianza del Pacífico hay que verlo en su conjunto desde arriba, o sea, desde la economía en general ecuatoriana, que sí puede traer muchísima inversión. Podemos exportar, ciertas empresas eficientes podrán competir en el mercado, podemos traer dólares y que los dólares estén en constante movimiento, pero la Alianza del Pacífico no se puede ver en beneficio en industrias particulares o en sectores particulares, como es este caso de los cueros de Ambato, ¿no? Los cueros tungurahüenses, que es una industria particular que ellos se ven afectados y la política internacional y la política pública no puede cambiar porque ellos se ven afectados, ¿me entiendes? Pero sí hay que tratar con pinzas. Por ejemplo, yo creo que el tema de las salvaguardias sería algo muy importante. O sea, el tema de las salvaguardias, es decir,
mira, en 10, 15 años no pueden entrar zapatos mexicanos, o en 10, 15 años no pueden entrar cueros colombianos, ¿me entiendes? O café, etcétera, lo que pueda haber en Colombia. Pero salvaguardar y sobre todo tratar de proteger la industria nacional. Yo creo que más que entrar a la Alianza del Pacífico, uno de los retos de Guillermo Lasso es proteger lo que está hecho, proteger el emprendimiento, proteger la producción nacional, proteger a la gente que quiere vivir del emprendimiento, proteger a la gente que no quiere ser obrera, que no quiere trabajar en fábricas, proteger también los sueldos básicos, que sea un sueldo básico que al menos cubra la canasta básica y que poco a poco pues esto vayamos saliendo de esta crisis de la pandemia que poco a poco ha ido agudizando la pobreza, la inseguridad en el país. Y bueno. Sí, y verás, igual dentro de estas conclusiones que se puede sacar, yo creo que la gente también tiene que ir hilando, ¿no? Todas las cosas que van pasando e irse dando cuenta, pues, o sea, de cuál es el apuro que tiene Lasso también por entrar en la Alianza del Pacífico. Más adelante igual se va a ver cuáles son los favores que le está pagando, qué es lo que queda pendiente, las alianzas políticas. Verás que igual dentro de los objetivos de esto de la Alianza del Pacífico, pues menciona escoger mandatarios elegidos periódicamente. Entonces también se crea como una estrategia, ¿no? Para frenar esto de lo que pasa en Venezuela y cosas así. Y de hecho hay analistas, si tú revisas en internet, que dicen que quieren que Ecuador y Colombia, o sea, sea como un tapón para las políticas económicas y todo lo que está pasando en Venezuela. ¿Ya? Entonces sí queda en el análisis de cada una de las personas investigar, averiguar y poder sacar sus propias conclusiones, ¿no? No solo seguir lo que dice el uno o el otro y dejarse guiar por eso, o tal vez por el fanatismo de que ya ganó y chuta, sí van a venir tales empresas, va a venir tal empresa de ropa y chuta y el teléfono el pantalón la champa esta me va a costar menos, sino, o sea, ver verdaderamente los beneficios y los contras que tiene pues esta alianza y otras alianzas que se puedan ir mencionando y se pueden ir desarrollando a lo largo de estos 4 años que se vienen pues del lacismo prácticamente. Correcto. Dios mío, me ha explotado la cabeza. Sí, es un tema bastante largo. No, pero interesante. Interesante el tema y ya sabemos que todos estamos aquí para sus preguntas. Bueno, mi Twitter es @MonicaVillegasH con K. Ahí pueden poner sus preguntas, comentarios. El Twitter del Santi todavía tiene que salir. Todavía está en proceso, yo no soy tan mediático. Ya vamos a salir todos los curuchupas para que vean que sí somos curuchupas, pero a medias. Bien curuchupas somos, ya saben. Y yo creo que la siguiente... Bueno, más que todo espero que les haya gustado, ¿no? Así se van informando un poquito más de qué se trata todo esto, qué beneficios y todo. Y la siguiente emisión yo creo que vamos a hacer de historias de terror. Yo creo que vamos a hacer... Y esa tienen que verse la de noche, porque yo tengo unas buenas. Quedamos para eso, ¿no? Sí, y para cerrar también, ¿no? Pues hacerles una invitación a que puedan escuchar el siguiente capítulo, pues que ya estaremos presentándoles. Este episodio. Y las redes también, pues en las redes sociales que nos puedan seguir para que estén atentos a las novedades. Recordarles, ¿no? Pues que aquí pues se va a tratar todos estos temas de historia, política, todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, todo lo que está pegando en la actualidad, todo lo que, bueno, prácticamente lo que nos interesa también a nosotros, que somos medios ñoños. Entonces esperamos llegar pues somos medios curuchupos también, ¿no? Entonces esperamos llegar a la gente y que se pueda informar. Ahí va el deshuesado, Santi. Ahí va el deshuesado, ahí va el de boneless. De vikingos y de todas esas series también vamos a tratar porque también son sumamente interesantes. Ya nos iremos poniendo ahí los apodos. Chévere. Gracias, Santi. Gracias, Moni. Ha estado muy, muy interesante este primer episodio de los Curuchupas. Y nos faltó David. Que bueno, espero que para el siguiente episodio ya nos acompañe y poder hablar de estos temas que son bien chéveres. Y aquí vamos de largo, ¿no? Bueno, los Curuchupas. En la producción tenemos a Antonio Ortiz, así que aplausos. Aplausos. Bueno, mijo. De la magia ahí, por eso no salgo mucho. Nos vemos. Chao. Chao, chicos. Cuídense. Chao.